Bueno, espero que este himno tan recordado en esta época en que el mundo se prepara para la Nochebuena o la Navidad, les traiga lindos recuerdos, noche de paz, noche de amor. Es un canto que se escucha en muchos lugares en esta época y ojalá se pudiera escuchar en otros momentos del año, ¿no? No solamente cuando llega Navidad. Pero bueno, al menos la humanidad eh, inclina sus pensamientos, su mente hacia un evento bíblico que es el nacimiento de Jesús, y Noche de Paz es un tema muy bonito que muchos cristianos cantan en esta época. Por eso quería empezar hoy con este himno, y ya que la próxima semana viene la celebración de la Navidad, y qué bueno es poder meditar en ese evento maravilloso, ¿no? Que de paso, si ustedes van al libro de San Lucas, capítulo 2, versículo 10 al 14, se ve allí la primera gran celebración de la Navidad. Claro, no fue un 25 de diciembre, se calcula que cuando nació Jesús pudo haber sido a principios de octubre, eh, pero la tradición hizo de que se utilizara el 25 de diciembre, que es una fecha más bien pagana. Sin embargo, el evento que se celebra es un evento cristiano. Y como decía recién en Lucas 2, 10 al 14, allí vemos la gran celebración de los ángeles que cantaban alabanzas a Dios. Eh, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con todos los hombres. Así cantaban los ángeles. Y los pastores, que estaban observando el movimiento de esa estrella conformada por miles y miles de ángeles, que los guiaron luego hasta Belén para que ellos pudieran ver al niño Jesús. Esos pastores también cantaban. Por lo tanto, ¿por qué no vamos a unirnos en una celebración tan bonita como se registra en la Biblia? ¿Qué importa la fecha, no? Lo importante es el evento. Bueno, hoy vamos entonces a hablar del tema que he anunciado, el, el secuestro más grande de la historia, o el peor secuestro de la historia. Y esperamos que en esta noche podamos aprender más de la palabra de Dios, concentrándonos en esa linda palabra iluminada que Dios nos comparte cada vez que la estudiamos, para a través de ella poder conocer mejor sus caminos y cómo vivir más cerca de Él, más seguros, con más paz y esperanza en un mundo tan lleno de oscuridad moral y espiritual. Vamos a tener una oración
para pedir a Dios que nos acompañe. Querido Padre, te agradecemos en esta noche porque podemos convocarnos aquí para meditar en este tema. Pedimos, como siempre, que seas nuestro Maestro a través del Espíritu Santo, que podamos comprender este tema, pero sobre todo atesorarlo en nuestros corazones. No solamente conocer, sino atesorar, para que podamos sentir también el deseo de vivir estas enseñanzas que tú nos compartes. Bendice a cada uno de los presentes y pedimos entonces que estés con nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Nora y Daniel, ¿cómo están? Ellos están saludando con un feliz sábado, claro que sí. Teresita desde Uruguay saludando, Angélica, vecina nuestra, creo que es la oyente más cercana que tenemos. Ángel, nuestro querido amigo y hermano desde Perú, saludando, qué lindo. Eh, Teresa Velati desde Uruguay, así como la otra Teresita Sánchez, también de Uruguay. Patricio, un gusto de tenerte aquí. Carmen, bueno, y luego iré saludando a quienes se vayan conectando de a poco. Vamos a hablar entonces de este secuestro y lo vamos a conectar a este tema con lo que ya estudiamos el martes pasado y el viernes. Y habíamos terminado haciendo énfasis en el versículo 17 de Apocalipsis 12, después que estudiamos el tema del dragón y la mujer, cómo el diablo persiguió a Jesús y cómo no lo pudo destruir, entonces luego persigue al remanente de Jesús, a los cristianos fieles, y la forma en que ellos son perseguidos durante esos críticos 1260 días, años proféticos, que habían empezado en el año 538 después de Cristo y terminaron en 1798, cómo ese periodo de persecución Dios lo muestra 7 veces en la Biblia, 2 veces en el libro de Daniel y 5 en el Apocalipsis, de diferentes maneras. En Daniel aparece como tiempo, tiempos y medio tiempo. En el Apocalipsis aparece con la expresión 42 meses y también la palabra 1260 días. Tanto el tiempo, tiempos y medio tiempo y 42 meses equivale a 1260 días, así como se saca la cuenta, basándonos eh, en lo que significa un día profético, ¿no? Espero que lo hayan entendido. Al principio los números nos marean un poco, a mí me pasa eso. No me fue fácil sacar esa cuenta al principio, pero tanto ver este estudio y enseñarlo, finalmente uno lo aprende. Así que repasen ese estudio si es que algo no quedó claro respecto de cómo sacar esa cuenta. Pero yo siempre les digo a quienes escuchan estas profecías, Dios no nos va a pedir eh, esta información en el día del juicio, si sabemos o no sacar una cuenta profética. Lo más importante de eso es saber cómo Dios eh, ha dejado revelado en su palabra algo tan exacto como lo es esa profecía y como lo son todas las profecías sabidas y por haber, ¿no? Con lujo de detalle, cómo a la luz de la historia podemos comprobar su fiel cumplimiento. ¿Y qué es lo que pasó en ese periodo, ¿no? Así que si alguien se ha enredado con los números, no se preocupe, lo más importante es que ustedes entiendan qué pasó en ese periodo de 1260 años, cómo el diablo persiguió a los hijos de Dios implacablemente durante tanto tiempo, porque son 1260 años, ¿no? No es un periodo de 60, 70, 80 años, no, 1260 años. Y si a eso le agregamos eh, lo que ocurre en ese periodo, en el año 1233, cuando se crean los tribunales de la Santa Inquisición, imagínense cómo se agrava este periodo al ver cómo el diablo utilizando eh, a otros cristianos procura aniquilar a los hijos de Dios, cosa que no logró hacer, ni lo hará jamás. Y terminamos con el versículo 17 del capítulo 12, donde dice que antes de la venida de Cristo, el diablo va a
desatar una última persecución. No va a haber más. No va a haber más. Y esa persecución será desatada contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús o tienen el testimonio de Jesús, ¿no? También está esa expresión. Y el testimonio de Jesús es la palabra de Dios. Ellas dan testimonio de mí, dice Jesús en Juan 5:39. Por lo tanto, si tú estás guardando los mandamientos de Dios por amor, estás obedeciendo por amor, no como un medio para salvarte, porque la obediencia con el fin de querer salvarnos no sirve. La obediencia es resultado de nuestro amor a Dios. Entonces, si tú observas los 10 mandamientos porque amas a Jesús y te guías en tu vida religiosa o espiritual por el testimonio que es la palabra de Dios, pues vas a estar dentro de los que serán perseguidos antes de la venida de Cristo. Pero no te preocupes, porque Dios va a proteger a sus hijos, si bien va a haber mártires, pero será solo un breve tiempo. Y por otro lado, ¿qué importa aún dar la vida por Cristo, teniendo la gran promesa de la resurrección cuando Él venga, ¿no? Ah, lo triste sería es darle la espalda a Jesús y unirnos a las fuerzas que perseguirán a los hijos de Dios, porque unirnos a ellos significa alejamiento de Dios y significa perdición eterna. Por lo tanto, seamos sabios en escoger lo mejor. Ah, quiero leer ahora lo que dice el libro de Apocalipsis nuevamente, el capítulo 14, versículo 1 al 5, donde se encuentran las características que tendrán los hijos de Dios ya habiendo sido transportados al cielo. Capítulo 14 dice lo siguiente: Después miré y aquí el Cordero, Jesús, estaba en pie sobre el monte de Sión, o sea, la Nueva Jerusalén en el cielo, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre la tierra. Si esto fuera un número literal, qué pocos se salvarían, ¿no? En realidad, estos 144.000 es un número simbólico, resultan de las 12 tribus de Israel, 12 por 12.000, 144.000. No las 12 tribus de Israel como raza, sino israelitas espirituales. San Pablo dice que el que es judío ahora, habiendo aceptado a Cristo como Salvador, no lo es por la circuncisión, porque antes para ser parte del pueblo de Dios había que circuncidarse, sino por la circuncisión del corazón, dice él, ¿no? Por lo tanto, somos israelitas en el sentido espiritual. Y esas 12 tribus representan al pueblo de Dios esparcido en todo el mundo. Y simbólicamente se da ese número que resulta de esa multiplicación de 12 por 12.000, 144.000, como para decir, este es el remanente de Dios. Tal es así que después en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9, cuando Juan ve a ese número, ¿no?, simbólico, 144.000, él dice: vi un gran número que nadie podía contar, de todas naciones, pueblos, tribus y lenguas. ¿Cómo? Si son pues 144.000, que sí se puede contar, y él luego dice, no, no se puede contar. Ahí vemos el simbolismo de ese número, ¿no? Apocalipsis 7:9, no se olviden. Bueno, pero no vamos a hablar ahora de este número. Simplemente quiero enfatizar que es el remanente de Dios que Jesús habrá venido a buscar y lo ha llevado allí al cielo. Allí cantan un cántico de victoria, que de paso en el capítulo 15, si ustedes leen los primeros versículos, allí dice que se los ve a ellos en un mar de vidrio, ¿no? Y que cantaban el cántico de victoria de Moisés. ¿Por qué de Moisés? Bueno, si ustedes recuerdan cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, en cierto momento quedaron allí encerrados, por así decir, frente al Mar Rojo, porque no había escapatoria y Faraón venía con todos sus soldados para destruir al pueblo de Israel y no había cómo escaparse porque había montaña de un lado, montaña de otro. Pero ya conocen la historia. Dios protegió al pueblo, abrió el mar, cruzaron los israelitas, llegaron al otro lado
Y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, las aguas los taparon y los ahogaron a todos, incluyendo al faraón. Y del otro lado, Moisés con su pueblo canta el cántico de victoria. Un cántico de la victoria obtenida gracias a la protección divina. Bueno, eh, cuando antes de la venida de Cristo también va a haber una persecución de parte del Egipto espiritual, ¿no? El Egipto simbólico, eh, y que estará formado por fuerzas del enemigo. Eh, unión de el poder civil con el poder religioso, que es lo que ocasionó esa persecución de los 1260 años, ¿no? Justiniano concediéndole poder civil a la iglesia para poder lograr lo que se logró a lo largo de tantos años. Lo mismo va a volver a ocurrir cuando venga la última persecución. Es lo que pasó también con Jesús. Se unió el poder religioso con el poder civil para causar la muerte de Jesús. Pilato no tenía ninguna prueba para mandar a la cruz a Jesús. Y los judíos decían, no, tú tienes que crucificarlo porque si no lo haces no eres amigo del César. El pueblo judío como pueblo religioso no tenía poder político para crucificar a Jesús, pero sí podían influir en el poder civil para lograr su propósito y así fue. ¿eh? Siempre esa unión, ¿no? Que habíamos visto con la estatuita que por allá está, ¿no? Ahí, por ahí. La estatua que representa el sueño de Nabucodonosor, esa unión del barro y del hierro al final, en los pies de la estatua, el momento que estamos viviendo ahora, es precisamente la unión de iglesia y Estado. Y eso es fatal, porque cuando eso se ha logrado, entonces los fieles hijos de Dios han experimentado persecución. Bueno, entonces aquí vemos las características que tienen los salvados. Dice que la primera característica es que tienen el nombre de su padre escrito en la frente. Ya vamos a analizar eso. Pero quiero que nos detengamos en lo que dice el versículo 4. Estoy en Apocalipsis capítulo 4. Perdón, 14, versículo 4. Estos son, dice San Juan, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, o sea, Jesús, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y vemos otra característica más en el versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. A ver, vamos a analizar esta característica, porque son las que ustedes y yo tenemos que tener en nuestras vidas para estar allá en el cielo, para cantar ese cántico de victoria. ¿Qué significa lo que dice el versículo 4? Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Cuando estudiamos Apocalipsis 12, esa mujer vestida de sol, ¿qué simboliza la palabra mujer en Apocalipsis? Iglesia. Ustedes se acordarán de eso. Entonces aquí cuando dice no se contaminaron con mujeres, no se refiere a mujeres de carne y hueso. Porque si fuera así, pues, ¿quién estaría en el cielo? ¿no? Esto es en el sentido simbólico. ¿Quiénes no se contaminaron con mujeres? Bueno, aquellos que no permitieron que sus enseñanzas estén mezcladas con el error. Hay muchas iglesias que tienen doctrinas que no son bíblicas. Pero aquí cuando habla de este grupo, dice este grupo no se contaminó con iglesias que están enseñando la verdad, pero mezclada con algo de mentira. Eso ya lo hemos visto muy claramente en los estudios anteriores. Estrategia del enemigo para engañar, mezclar la verdad con el error. Entonces, como una mujer está representada por la esposa de Cristo, ¿no? Con la cual se viene a casar cuando Jesús venga, simbólicamente hablando, entonces aquí se está hablando de mujeres que han sido infieles, han fornicado. La fornicación en sentido simbólico quiere decir que de 10 doctrinas buenas bíblicas que tengo, una no es bíblica. Entonces ya hay un acto de infidelidad de parte de un grupo de cristianos a Cristo, porque le es fiel, pero no en un 100%. ¿Queda claro?
Es como aquel esposo que dice, bueno, yo amo a mi esposa, yo le voy a ser fiel todos los días, menos un día a la semana. ¿Les parece que ese matrimonio puede funcionar? De ninguna manera. Bueno, con las mujeres de Cristo, o sea, las presuntas iglesias que pretenden ser de Cristo, eh, puede pasar lo mismo. O sea, quieren ser fieles a Él, pero en algún punto no están siendo fieles, en algún punto están fornicando, están siendo infieles a Cristo, porque están enseñando doctrinas que no son bíblicas, como la que hemos estudiado ya varias veces, que tiene que ver con el cuarto mandamiento. Si quiero pertenecer a la mujer fiel de Cristo, yo debo ser fiel también al cuarto mandamiento, y obviamente a todos los demás. Pero recalco el cuarto porque es el mandamiento olvidado, es el mandamiento modificado, cambiado, que en lugar de sábado le han puesto domingo. El segundo mandamiento fue eliminado, que habla de las imágenes. Entonces, si, si estamos practicando una enseñanza contraria a lo que está en Éxodo 20, pues allí hay un acto de infidelidad. Bueno, entonces espero haya quedado claro esto de contaminarse con mujeres. Significa no haber aceptado enseñanzas que no tienen fundamento bíblico. Pues son vírgenes, es decir, virgen en el sentido que su enseñanza está basada 100% en el testimonio que es la palabra de Dios y en los 10 mandamientos. Y dice, siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, practican la fe de Jesús, siguen lo que Jesús ha enseñado, siguen lo que Jesús practicó, siguen lo que Él ha dejado escrito en su palabra. Y dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. ¿Qué es eso de la mentira? Bueno, uno podría pensar, no violan el mandamiento que dice no levantará falso testimonio. Sí, no practican la mentira los que pertenecen al pueblo de Dios. Pero la mentira también puede ser la enseñanza de una doctrina que no es verdadera. En sus bocas no hay enseñanza falsa, es lo que está diciendo aquí San Juan. Fíjense que en Sofonías, capítulo 3, versículo 13, habla allí acerca de esto de la mentira. Dice el Sofonías 3:13, el remanente de Israel, Israel espiritual obviamente, no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Y aquí San Juan dice precisamente lo que el profeta Sofonías decía, o sea, en su boca no fue hallada mentira, lo que enseñan es verdad. Lo que enseñan lo pueden fundamentar con un escrito está. ¿Queda claro? Entonces, cuando vemos Apocalipsis 14, versículo 4 y 5, allí están las características que ustedes y yo tenemos que tener en nuestra vida espiritual para pertenecer al remanente de Dios. No porque lo diga yo, lo dice la Biblia, ¿no? Y en el capítulo 1, versículo 3, allí dice clarito, cuando empezamos a estudiar el Apocalipsis, enfatizamos en estas tres cosas, 1:3. Bienaventurado el que lee, el que oye y que guarda las palabras de esta profecía. Es decir, si nosotros queremos ser liberados de las garras de quien alguna vez nos secuestró, Satanás, debemos hacer esas tres cosas: leer, oír y guardar. Y de esa manera reuniremos las condiciones que dicen los versículos anteriores. Pero si solamente nos limitamos a escuchar, pero no queremos comprometernos con Dios, entonces eso nos puede llevar a el gran engaño del diablo y continuar bajo su, eh, su dirección, bajo su, eh, ¿cómo les podría decir? Su paternidad, es la palabra que me estaba faltando, su paternidad. Jesús le dijo una vez a los fariseos, ustedes son del diablo porque las obras de vuestro padre el diablo, dijo él, les gusta hacer, ¿no? Indicando de que aquel que está haciendo las cosas contrarias a lo que Dios manda, pues tiene como padre al diablo. Y Jesús vino precisamente a este mundo para liberarnos de la esclavitud del diablo, de liberarnos de ese secuestro, ¿no?
ah, Primera de Juan 2:6, hablando de esta segunda característica que dice que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. En Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y qué hacía Jesús? Pues él era fiel a Dios, guardaba sus mandamientos. Por lo tanto, debemos andar como él anduvo, como él nos ha dejado eh, sus enseñanzas. Juan 8, 32 y 36, Jesús dice, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Así que si el Hijo los libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Esta es otra característica. Si hemos logrado que Jesús nos libere de esa esclavitud, es señal de que ya no le pertenecemos más al otro Padre, quien nos había secuestrado. Ahora pertenecemos a Cristo. ¿Por qué? Porque, bueno, como dice allí, son vírgenes los hijos de Dios en el sentido espiritual, andan en la verdad los ha hecho libres, siguen eh, la práctica religiosa de Jesús, y en su boca no fue hallada mentira. ¿Por qué? Porque todo lo que enseñan está basado en lo que dice la palabra de Dios y no lo que dicen los hombres. ¿Queda claro? Esa es la verdad que finalmente a los que están secuestrados por el diablo los hace finalmente libres. Pero tenemos que recordar que eso se logra cuando nosotros ponemos nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios. En Isaías 61:1, allí se habla de lo siguiente, de predicar buenas noticias a los abatidos, que es la misión que cumplió Jesús, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a abrirle la puerta a los presos. ¿Eh? ¿Quiénes son los presos? Los presos en el pecado. ¿Por qué la gente está presa en el pecado? Porque no conoce a Jesús. ¿Eh? No porque simplemente les guste, sino que cuando se ignora el plan de salvación, lo que Jesús realmente hizo en la cruz por ellos, entonces se vive en esa esclavitud. Y la misión del cristiano es la misma de Cristo, liberar a los cautivos y abrirle la puerta a los presos. Quitarlos de ese secuestro por lo cual Jesús tuvo que pagar un precio muy caro y dar su vida por nosotros. En el Salmo 102, versículo 20, allí se habla de libertar a los sentenciados a muerte, ¿no? Salmo 102, versículo 20. Soltar, ¿no? O liberar a los sentenciados a muerte. Todos hemos sido sentenciados a muerte desde el momento que Adán y Eva pecaron. Pero ya hemos visto claramente lo que Dios tuvo que hacer para liberarnos de esa esclavitud. Ahora, ¿saben que hay muchas personas que son religiosas, pero siguen siendo esclavos? Y ustedes dirán, ¿cómo? Si son religiosas tendrían que ser libres. Sí, pero se puede ser religiosa, pero ser esclavo de tradiciones de hombres. No sé si me explico. Puedo ser esclavo de enseñanzas humanas que no tienen fundamento en la Biblia. Entonces, por más que sea religioso, sigo siendo esclavo, porque sigo con esa rara mezcla de la cual hemos hablado bastante, de la verdad y el error. Entonces, aunque estoy practicando quizá un 80% de la verdad de Dios, pero el hecho de que esté aceptando algunas doctrinas humanas dentro de mi práctica religiosa, eso no me convierte en libre. Eso me mantiene aún cautivo en la garra de Satanás. ¿Por qué? Como ya lo he dicho muchas veces, Jesús dijo que el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no junta, desparrama. No podemos estar en un estado neutral. O somos de Cristo o somos del diablo. ¿Queda claro? Entonces, es esto lo que la palabra de Dios nos enseña. A veces pasa que mucha gente, al preguntarles, eh, ¿por qué tú perteneces a X denominación? Y a veces la gente dice, bueno, eh, porque mis padres eran de esa denominación y mis abuelos también eran de esa denominación. Y uno les pregunta, bueno, pero ¿usted está seguro que lo que ellos creían tiene fundamento en la Biblia? Bueno, así me enseñaron toda la vida. ¿Pero usted ha comprobado que lo que usted cree está ahí escrito? Y dicen, no.
Y entonces, ¿por qué usted pertenece a una denominación de la cual usted no está seguro si realmente está andando en los caminos de Dios o no? Bueno, es que yo no quiero traicionar la fe de mis padres. Y si de repente usted está traicionando a Jesús en lugar de traicionar a sus padres, al no hacer lo que Él pide. En cambio, cuando ustedes pasan a formar parte del remanente de Dios, porque conocen la palabra de Dios, eh, les pueden dar una respuesta con un escrito está. Si a ustedes les preguntan ahora que han pasado tantos meses que hemos estado estudiando la Biblia, ay, ¿por qué ahora crees así? Bueno, porque en la Biblia dice, fíjense qué diferente, ¿no? Ay, pero ¿por qué crees en esto otro? Bueno, porque en la Biblia dice, y esa es la forma en que el cristiano debe defenderse, con un escrito está y no simplemente porque es una tradición y simplemente estoy siguiendo una creencia de la cual no estoy seguro si tiene fundamento bíblico o no. Hasta incluso hay gente que está segura de que eso es lo que Dios quiere, pero cuando va a la Biblia y descubre las enseñanzas de Dios, dice, uy, pero esto a mí no me lo enseñaron. Y esto otro tampoco. Bueno, porque no le han enseñado a estudiar la Biblia, no tienen la culpa. La ignorancia no es pecado. ¿Se acuerdan la experiencia de los bereanos? Los habitantes de la ciudad de Berea. En Hechos 17:11, ahí está la historia. Pablo y Silas, grandes predicadores, estaban ellos hablando del mensaje de Cristo. Y los habitantes de Berea, porque habían ido allí los predicadores a esa ciudad, escucharon a estos grandes hombres de Dios. Pero al terminar de escuchar, iban a sus casas, abrían los rollos, las Biblias de aquel entonces, y verificaban allí a ver si lo que habían predicado Pablo y Silas tenía fundamento o no en las Escrituras. Allí dice que investigaban para ver si eso era así o no. Y obviamente que lo comprobaban que Pablo y Silas eran verdaderos mensajeros de Dios porque todo lo que ellos predicaban estaba escrito. Me pregunto cuánta gente hace eso hoy cuando va a escuchar a sus predicadores. Investigan en sus casas, comprueban si el predicador no se equivocó. Casi no lo hacen. Y ahí está la trampa del enemigo. Él quiere que la gente no investigue las escrituras para que no descubran la verdad. Porque los predicadores, por más buena intención que tengan y por más buena preparación teológica que tengan, pueden equivocarse. Yo me puedo equivocar. Por eso yo siempre les digo, no me escuchen a mí, no me hagan caso a mí, hagan caso a la Biblia. Y si yo digo algo que no está en la Biblia, ustedes tienen que ser los primeros en decir, Rubén, eso que tú acabas de decir no está escrito. Y esa es la forma en que los cristianos pueden descubrir la verdad, cuando todo tiene un fundamento allí en la palabra de Dios. Un escrito está. Si no está escrito, pues no lo creas. Así de sencillo. No es el a mí me parece, sino ¿qué dice Dios? El a mí me parece ha llevado a mucha gente a caer en el engaño. Bueno, aprendamos de los bereanos entonces, ¿no? Copiemos ese ejemplo de investigar, aún lo que yo les enseño. ¿eh? Ustedes investiguen. No crean todo lo que yo digo, a menos que esté fundamentado en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno. Ahora, ustedes podrán decir, ¿cómo hago yo para demostrar que lo que creo tiene fundamento bíblico? Si soy nuevo en las cosas de Dios y no puedo memorizarme tantos textos. Miren, hay que utilizar un poco de astucia. Lo ideal es tener notas escritas o escribir en esas hojas vacías que tienen las Biblias atrás o a veces adelante y tomar nota de los versículos, especialmente de aquellos temas que son más controvertidos, ¿no? Y entonces si alguien les pregunta, ustedes van y miran allí y responden. Hasta que eso un día se grabe en la memoria. Otra cosa es tener una guía de estudios. Nosotros tenemos muchas guías de estudios, pero una de esas guías es la más tradicional, la que más usamos, que se llama La Fe de Jesús. La tengo por ahí en la carpetita. Se las voy a mostrar en otra ocasión. Y es una serie
que tiene 20 estudios bíblicos y 10 adicionales donde hay profecías, ¿no? Y también lecciones sobre los jóvenes, sobre el matrimonio, sobre la salud. Bueno, es un estudio muy completo. Y teniendo esa guía, ustedes pueden entonces enseñar y mostrar a otros por qué creen lo que creen. Y ustedes dirán, ¿y cómo hago yo para conseguir esa guía? Bueno, escríbanme, pónganme por allí. Rubén, yo quisiera tener una de esas guías para yo poder conocer todas estas enseñanzas ya allí perfectamente explicadas y con muchos textos bíblicos y poder también compartirlos con los demás. Y yo les hago llegar, de alguna forma les hago llegar esa guía. Así que avísenme si la quieren. De paso, primero va a ser el beneficio para ustedes, porque en esa guía ustedes podrán repasar muchos de los temas que hemos visto, incluso algunos temas que no hemos visto todavía. En la fe de Jesús se llama esa carpetita y se la vamos a hacer llegar gratis, no tienen que pagar un centavo, ¿no? Pero avísenme. Bueno, ahora otra cosa que ocurre en el cristiano que no solamente lee, oye, sino que guarda, atesora en su corazón las enseñanzas de Cristo. Cuando llega una fecha religiosa como Navidad, ya la ve de otra manera. La otra semana se va a celebrar este evento. ¿Cómo ve el cristiano la Navidad? ¿Cómo la celebrábamos antes de conocer la palabra de Dios? Yo recuerdo cuando no conocía las cosas de Dios, la Navidad para mí y mi familia era un evento carnal, de mucha música, baile y comer, hasta más allá de lo normal, ver gente emborracharse, ver peleas, eh, pasarse horas hasta la madrugada, eh, festejando de una manera muy carnal. Pero cuando uno conoce la palabra de Dios, ya ve las cosas desde otro ángulo. Y uno dice, bueno, ya la Navidad no es una fecha así como muchos todavía la festejan, sino que es una fecha no del estómago, sino del espíritu. Y ahora nosotros vamos a ver esta Navidad desde otro ángulo, ¿no? Lo vamos a ver como un recordativo de lo que realmente ocurrió eh, aquella noche cuando el niño Jesús nacía en aquel pesebre de Belén. Y incluso vamos a compartir este mensaje con la gente, porque la Navidad es una ocasión para hablar de Jesús, porque la gente está más inclinada, si bien hay mucha carnalidad, pero hay mucha gente también que se vuelca hacia lo espiritual, y es la oportunidad para acercarlos a Dios y hablarles de ese Jesús hermoso que hemos conocido a través del estudio de su palabra. Por eso, ojalá que así ocurra en esta próxima celebración, ¿no? Que deja de ser ya una simple tradición y pasa a ser eh, una celebración donde invitamos a Jesús que comparta esa mesa navideña con nosotros y donde no lo vamos a ofender con nuestras actitudes carnales porque no las vamos a tener, sino que Él va a sentirse dichoso de estar con nosotros, no solamente en esta fecha, todos los días del año tiene que estar Jesús en la familia, ¿no? Bueno, vamos a ir a otros aspectos que nos falta ver. A manera de repaso, ¿cuáles son los pasos que debe dar el Hijo de Dios para permanecer a este remanente del cual habla Apocalipsis capítulo 14? Que en una parte dice que tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes. Y vamos a analizar un poquito eso. ¿Qué quiere decir? Que el nombre de Dios estará en la frente del remanente, de los que se hayan salvado. Ya vamos a llegar ahí, pero quiero recordar algo que muchos a veces suelen experimentar cuando se confrontan con las verdades bíblicas. Algunos que se limitan a leer y oír, pero no guardar. Dos cosas nada más, leer y oír, y dice, qué lindo, muy bonito, pero no quieren compromiso con Dios. Y se excusan diciendo, bueno, yo soy una buena persona de todas maneras, Dios me entiende, yo no le hago mal a nadie,
Pero Isaías 64:6 dice allí que nuestras justicias, es decir, nuestras buenas obras o el querer eh, justificarnos ante la gente y decir que somos buenas personas, nuestras buenas obras, dice el profeta Isaías, son como trapo de inmundicia. Así lo dice. Qué bueno que lo dice la Biblia, no lo digo yo, ¿no? Son como trapo de inmundicia. Miren, todo lo bueno que hay en una persona no responde a sus méritos, ¿no? Porque toda obra buena que queramos hacer para decir que somos buenos cristianos no sirven, dice Isaías, un trapo de inmundicia. Pero cuando Cristo ha tomado posesión de nuestro corazón, entonces es Él el que produce los frutos de esa bondad que nosotros no traemos al mundo. Eh, Alguien dijo que todo lo bueno que hay en una persona responde a una sola cosa, a la contemplación de Cristo. Eso es todo lo bueno que hay. Pero nadie puede justificarse y decir, Señor, yo soy buena persona, buen esposo, buen padre, buen compañero de trabajo, buen estudiante. No, porque eso es como buscar dentro de nosotros ese diosecito, ¿no? Ah, que nos engaña, haciéndonos creer de que nosotros podemos ser buenos sin compromiso alguno con Cristo. Cuidado. Por lo tanto, eh, ojalá que no sea esa la experiencia de ustedes ni la mía, sino que permitamos que Cristo sea el que nos haga buenos. Si hay algo bueno en nosotros, repito, es porque Cristo mora en nosotros. Cristo, si no está en nosotros, estamos totalmente, como dice Apocalipsis, desnudos. Ya vamos a ver ese versículo. Por más buenas obras que hagamos. ¿Queda claro? Bueno. Apocalipsis 16, versículo 15, dice lo que les mencioné recién. Jesús dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, es decir, el que está despierto, espiritualmente hablando, y guarda sus ropas, para que no ande, ¿qué? Desnudo y vean su vergüenza. ¿En qué sentido está diciendo esto San Juan? En el sentido que mencioné recién, el desnudo espiritualmente es aquel que no ha aceptado a Jesús en su vida como su Salvador. Ese es el desnudo. Puede ser moralmente buena la persona, puede tener buenos principios, pero está desnudo. ¿Queda claro? El que cubre nuestra vida es Cristo con su manto de justicia. La vida perfecta de Cristo es colocada en nosotros. ¿Para qué? Para que Dios cada vez que te vea a ti y me vea a mí, no nos vea desnudos, sino cubiertos por esa vida perfecta que vivió Jesús. ¿Queda claro? Ese es el milagro que Dios quiere hacer en la vida de ustedes y en la mía. O sea, cubrir la desnudez espiritual que tenemos porque hemos sido alguna vez secuestrados por el diablo y hemos hecho las obras del diablo. Pero al conocer la palabra de Dios descubrimos que hay un camino para volver a la paternidad del Dios que nos ama y aquel Dios que dio a su Hijo para morir por nosotros. Y ahí está entonces lo que ya hemos analizado, el arrepentimiento, la confesión de nuestras faltas a Dios por medio de Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Y luego viene la feliz experiencia de la conversión, el cambio de vida. Ese cambio de vida que a veces pasa imperceptible y que no nos damos cuenta, pero la gente se da cuenta y nos mira y dice, ¿por qué ahora tú no haces lo que hacías antes? ¿Por qué ahora comes diferente? ¿Por qué ahora tomas algo diferente a lo que tomabas antes? ¿Por qué ahora no dices palabras feas? ¿Qué pasó? ¿Te lavaron el cerebro escuchando a un predicador ahí? Ustedes tienen que decir, la verdad que tienes razón, pero a mí no me lavó el cerebro un predicador. El que me lavó el cerebro fue Dios a través de su palabra, porque la palabra limpia, ¿eh? Limpia la mente y pone principios hermosos dentro de nuestra mente y los vivimos porque queremos que Dios eh, produzca en nosotros ese deseo, ¿no? En Filipenses 2, versículo 13 o 14, allí dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. O sea, lo que yo no quiero hacer porque mi naturaleza carnal se resiste, ¿no?, a buscar a Cristo. Entonces Dios lo hace por mí. Es decir, lo que yo no quiero hacer, Dios lo hace. El querer como el hacer, lo que yo no estoy dispuesto a,
a asumir en mi vida espiritual porque me tira la naturaleza carnal, Dios lo hace en nosotros, es decir, pone una nueva forma de pensar, pone nuevos deseos, nuevas maneras de ver las cosas, como Dios las ve y no como las ve el ser humano. Y eso es lo que eh, se llama en la Biblia la conversión, que quizá no está la palabra conversión, pero sí se describe el cambio, ¿no?, de una persona cuando ha aceptado a Jesús. Ahora, si a lo largo del estudio de la palabra de Dios no has experimentado un cambio, no notas que hay un cambio, o la gente no nota que hay un cambio en tu vida, es motivo para que te preocupes, ¿sí? Hay algo que no has arreglado con Dios todavía y lo puedes arreglar. Dios no te va a condenar por eso, simplemente va a decir lo que dice allí en el Proverbio, ¿no? 23, si mal no recuerdo, dice, dame, hijo mío, le dice Dios a David, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, pero si no le entregas el corazón, ¿cómo vas a andar por los caminos de Dios? Puede haber un conflicto así en tu vida. Pues lo puedes solucionar simplemente inclinándote a Dios, haciendo una oración y decirle, Señor, yo quisiera ver eh, que estás haciendo un cambio en mi vida, pero sigo siendo el mismo de antes y eso me molesta. Y Dios va a producir el querer y el hacer en ustedes. Ah, por eso se necesitan dos cosas cada vez que leemos la palabra de Dios, y eso está en Isaías 66:2. Una vez yo lo mencioné, una y muchas veces creo, ¿no? Allí dice que Dios mirará al que es humilde y tiembla a mi palabra. Es decir, tiene respeto por la palabra. Si la palabra dice esto es blanco, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que decir, Señor, gracias que es blanco, ayúdame a vivir eso blanco, aunque todos digan negro, pero Señor, yo quiero vivir lo blanco, porque lo blanco es lo que me lleva a vivir libre y a salir de la esclavitud del diablo. Pero se necesita humildad para reconocer que yo estaba viviendo en forma equivocada. Por eso dice Dios, yo voy a mirar al que es humilde y tiene temor de mí, el que tiembla ante la palabra. Bueno, miren lo que dice Apocalipsis 16, versículo, a ver si era este. Sí, Apocalipsis no 16, ya lo leímos, es el capítulo 21, no, 22, capítulo 22, versículo 14. Y esto tiene que ver con las características del remanente de Dios. No nos desprendamos de lo que estudiábamos al principio, que Apocalipsis 12:17 dice que son los que guardan los mandamientos de Dios, tienen el testimonio de Jesús, es decir, se guían por la palabra de Dios, tienen la fe de Jesús, también dice Apocalipsis 14:12, es decir, viven la vida religiosa de Cristo, o que Cristo vivió. Son vírgenes porque no contaminaron sus enseñanzas con doctrinas humanas, no fue hallada en sus bocas mentira, es decir, no están predicando algo que no tiene fundamento en la Biblia. Y aquí en el capítulo 22, versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, también vimos eso, para tener derecho al árbol de la vida por las puertas en la ciudad. Ya sabemos que cuando leamos esto en el Apocalipsis, bienaventurados los que lavan sus ropas, quiere decir los que han aceptado en sus vidas el cambio de ropaje. Ya no esos trapos de inmundicia que teníamos antes por ignorancia, sino ahora el manto de justicia de la vida perfecta de Cristo puesta en nosotros. Qué tremendo, ¿no? Lo que Dios tiene que hacer para salvarnos. Tremendo. Bueno, y dice el versículo 15, mas los perros estarán fuera. Y aquí San Juan usa una palabra bien dura. Los perros estarán fuera, fuera del alcance de la salvación, fuera de la Nueva Jerusalén, del donde está Dios. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Lo contrario a lo que leíamos recién en Apocalipsis 14, 4 y 5, ¿no? Los perros estarán fuera. ¿Quiénes son los perros? Hay un salmo donde se habla de lo que pasaría con Jesús cuando Él estuviese clavado en la cruz. Y dice, perros me rodearon, dice, ¿no? Perros me rodearon. ¿Quiénes eran esos perros, entre comillas? Aquellos que se mofaban de Jesús, aquellos que se burlaban de Él, aquellos que los rechazaron. Bueno, aquí dice que esos, ¿no?, que reúnen esas características, son llamados perros, ¿no? Es decir, estarán fuera aquellos que
pues le dieron la espalda a Jesús como le dieron a aquellos hombres que estaban alrededor de la cruz, burlándose de él. Y hay diferentes maneras de burlarnos de Cristo, no solamente asumir una actitud tan cruel como esa, el hecho de no asumir un compromiso con Él, ya es una forma de darle la espalda a Jesús, ¿no? Ahora, volvamos a Apocalipsis 14:1. Yo dije que les iba a explicar esto porque dice que los salvados tienen el nombre de Dios o el nombre de Cristo, ¿no? Y el de su Padre escrito en la frente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hemos sido liberados de las cadenas en las cuales el diablo nos tenía amarrados, vuelvo a repetir, por ignorancia, por no conocer la palabra de Dios, nuestro carácter reflejaba las características del carácter del diablo. Piensen un poquito en esto, si no ha sido así en el pasado. Pero si ha habido un cambio en nuestra vida, porque la palabra de Dios nos ha ido cambiando, porque tiene poder para cambiarnos, hay una conducta diferente y nos empezamos a asemejar más a Cristo y menos al diablo. Entonces los que tienen el nombre escrito en su frente, allí Apocalipsis 14:1 lo dice, son aquellos que han logrado en esta vida reflejar el carácter de Cristo, porque Dios no solamente nos quiere liberar de ese secuestro, ya pagó por ese rescate, sino que ahora Dios dice, bueno, quiero que ahora ya no reflejen más el carácter de aquel que los tenía cautivos. Ahora tienen que reflejar el carácter mío. ¿Queda claro? ¿Y cómo se logra ese milagro? Hay un texto que les puede ayudar, entre tantos. 2 Corintios 3:18. Por tanto nosotros todos, dice San Pablo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor es el carácter de Cristo. Somos transformados de gloria en su misma imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más tiempo dedicamos a leer la palabra de Dios, más se nos pegan las cualidades del carácter de Cristo. ¿Queda claro? Pero tenemos que tener una relación diaria con Él para poder tener las características de ese carácter tan diferente que nosotros estamos conociendo a través de la palabra de Dios. Y que siempre hemos admirado a Jesús por su bondad, por su misericordia, su paciencia y todo eso. Pero al no conocerlo, no podíamos reflejar en nuestra vida esas cualidades de su carácter. Pero como la palabra de Dios va transformando nuestra mente, al contemplar a Cristo en esas enseñanzas que hemos aprendido durante tanto tiempo, entonces nuestra actitud ya ha ido cambiando sin que nosotros nos demos cuenta. Bueno, de paso, entonces ya queda explicado lo que dice Apocalipsis 14:1, qué significa tener el nombre de Cristo del Padre en nuestra frente, haber logrado reflejar el carácter de Cristo. Y es un proceso que lleva años, toda la vida, ¿no? No quiere decir que de un día para otro se produce eso. Antes, cuando vivíamos en la ignorancia, era muy común tener enemistades, peleas, dejar que nuestro orgullo nos gobierne, tener malos deseos, decir palabras corruptas, entrar fácilmente en discusiones. De paso, el profeta Santiago en el capítulo 3, 14 al 16, dice que ese tipo de conducta no es la que viene de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea, usa esos términos bien fuertes para que nos quede bien claro que todos esos rasgos de nuestra vida carnal sin Cristo, pues estaban reflejando el carácter de quien alguna vez nos secuestró, que es el diablo. Pero venido Cristo a nuestra vida, entonces desaparecen todas esos defectos de carácter. Y con los cuales sin duda vamos a seguir luchando, ¿no? Es todos los días una lucha, pero más nos aferramos a Dios, más oramos, más leemos la palabra de Dios, más nos asemejamos a Él y más poder tenemos para vencer. Eso ténganlo por seguro. Y lo último, para permanecer a este grupo de salvados, debemos cumplir con lo que Dios nos pide. No solamente la confesión, el arrepentimiento, la conversión, el cambio de vida, sino también el sellamiento de un pacto con Cristo. ¿A través de qué?
a través de lo que es el bautismo tal como Él lo hizo. ¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba con Nicodemo, que era un religioso? Un religioso, pero estaba perdido. Porque él se dio cuenta que estaba vacío, que por más religión que tenía en su mente y la enseñaba porque era un maestro, sin embargo, él estaba vacío. Y Jesús le dijo, lo que pasa, Nicodemo, que tú no has nacido de nuevo, no has permitido que esa palabra que tú enseñas transforme tu corazón. Tienes que nacer del agua y del Espíritu, diciéndole también, tú tienes que ser bautizado, como una señal de que tú quieres morir al viejo hombre que había sido secuestrado por el diablo. Y decirle a Dios, ahora yo soy un hijo del verdadero Dios. El otro era un Dios falso que me tenía cautivo. Ahora el verdadero me quiere adoptar como hijo suyo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se complementan los primeros pasos que ustedes ya conocen con la ceremonia bautismal, con ese pacto donde la persona es sumergida imitando el bautismo de Cristo. Que Él lo hizo no porque lo necesitaba, porque no era pecador, sino para dejarnos ejemplo. Entonces el cristiano que quiere pertenecer al pueblo de Dios, a ese remanente que estará en el cielo, también tiene que dar ese paso. Eso es mandato bíblico, no es mandato mío ni de mi iglesia, eso lo dice la Biblia. Lucas 16, eh, allí dice, no, Marcos 16, 16, el que creyere será salvo. No, no termina ahí. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Como diciendo, la creencia debe llevarte a un compromiso. Y el compromiso es hacer un pacto de amor con Dios, casarte con Cristo a través de ese símbolo que es el bautismo. Hay que pensar en eso. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y lo último, mis queridos hermanos y amigos, es lo siguiente. Es una pregunta que yo les hago. ¿Qué pasaría si en lugar de un hombre pecador como yo estuviese sentado aquí? Les hubiese enseñado todo lo que, si en lugar mío estuviese Jesús, ¿no? Y les hubiese enseñado todo lo que hemos aprendido. ¿Ustedes creen que la enseñanza hubiese sido diferente o la enseñanza hubiera sido la misma? Y ustedes ya tienen respuesta. Jesús no podría enseñar algo diferente a lo que Él dejó escrito a través de los profetas en la Biblia. Es obvio. Miren lo que dice Lucas 10:16. Escuchen bien esto. El que a ustedes oye, dice Jesús, a mí me oye. Y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. ¿Queda claro? O sea, Jesús dice, el que oye, el que los oye a ustedes que están predicando, me está oyendo a mí, porque él enseñaría lo mismo que aquel que está predicando lo que él enseñó. Y el que ustedes rechazan, no están rechazando al predicador, no lo rechazan a Rubén, me están rechazando a mí, dice Jesús. Y el que me rechaza a mí, dice, rechaza a quién? Al Padre, al que me envió. Entonces, si Jesús estuviese ocupando este lugar, qué privilegio sería para mí. Le estaría enseñando lo mismo que yo les estuve enseñando a lo largo de estos meses en que hemos estado estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús enseña está aquí. No está en libros escritos por seres humanos, sino por profetas inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando escuchemos la palabra de Dios, recordemos, no viene de un hombre pecador, viene de la palabra de Dios que nosotros tenemos que transmitir a la gente. Bueno, quiero, para terminar, decirles lo siguiente. Tenemos que aprender a ver las cosas a través de los ojos de Jesús. La palabra de Dios nos enseña a mirar a la gente como Jesús los miraría. Por eso el cristiano ahora tiene paciencia, tiene amor aún por los enemigos, porque los mira en la forma que Jesús los miraría. Qué linda oportunidad la Navidad ahora para mostrar eso a la gente. Si hay alguno que, bueno, no comparte para nada lo que creemos, mirarlo no como una persona perdida, una persona que se va a ir al infierno, ¿no? Sino como una persona que necesita de Jesús. Y es una gran oportunidad para hacer luces para aquellos que no lo conocen, porque espera Jesús que nosotros
los miremos de la misma manera que Él te mira a ti, me mira a mí ahora. ¿Mm? Bueno, yo quiero desearles de todo corazón un- una hermosa Navidad, que la celebren en el sentido espiritual en un 100%, que compartan el mensaje que han aprendido y que al llegar a un nuevo año nos propongamos, con la ayuda de Dios, a vivirlo de una manera diferente. El mundo no va a mejorar, lo dice la Biblia, no lo digo yo, el mundo va a ir de mal en peor. Es cierto, Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, tradicionales deseos expresados en palabras y en tarjetas, ¿no? Pero ese es el deseo que toda persona tiene. Sin embargo, a la luz de la Biblia, la prosperidad no se va a ver en el mundo. El mundo va a ir cada vez de mal en peor. La prosperidad, mis queridos amigos y hermanos, debe estar en nosotros. Nosotros podemos hacer del mundo algo mejor, llevando el mensaje de Cristo a la gente. En ese sentido podemos cambiar algo del mundo, pero el mundo no va a cambiar, va a ir cada vez de mal en peor. Está escrito, Cristo viene pronto. Por lo tanto, propongámonos a hacer un cambio en nuestra vida, a acercarnos más a Dios a partir del próximo año y ser luces para aquellos que andan en la oscuridad. Bueno, este es el tema del peor secuestro de la historia. Agradezcamos a Dios que ustedes y yo hemos salido de ese secuestro, a menos que no nos hayamos comprometido con Dios, eso es otro asunto. Pero si nos hemos comprometido, ya Dios pagó por ese rescate, ¿no? Y hemos sido liberados. Así que demos gracias a Dios en la Navidad de que Cristo vino a esta tierra para pagar el rescate y para liberarnos del secuestro que el diablo había hecho con nosotros. Muy bien, vamos a saludar antes de ir a la oración a quienes no saludé antes. Allí está, bueno, había saludado a Carmen, Mario, querido amigo también está allí, un gusto saludarte, Erika Martínez, Ernestina Loera, uy, qué lindo, tenemos lindos recuerdos de Ernestina, una hermana en la fe, Antonieta, saludando también, Miguel Celada, bendiciones Miguel, Hilda, Fernández Soria, Ali, dice, sí, bienvenido o bienvenida. A ver quién más está, que se me saltó un poco aquí la lista. Bueno, Raquel Medina está saludando, a Leticia Gallegos. Y pues bueno, no veo pedidos de oración. Tengo uno, quiero orar por un amigo que quiero mucho, que tiene un problema de salud. Miriam, no me ha alcanzado pedidos, es señal de que no ha habido de parte de ustedes alguna necesidad por la cual orar. Pero yo creo que aparte de pedir por la salud de este amigo que tengo, vamos a pedir por la salud de tantas personas que están afectadas por el COVID. Y también pedir para que Dios nos ayude a formar parte de ese grupo que estará ya en la patria celestial cuando Jesús pronto nos venga a buscar. Bueno, sí, Miriam está diciendo lo que dije recién, no hay ningún pedido de oración, pero yo tengo uno solo. Bueno, ese y dos más. Uno de salud, pero los otros tienen que ver con nuestra vida espiritual. Pidamos a Dios que al llegar al fin de este año, todo lo que hemos aprendido lo hayamos atesorado en nuestros corazones y le pidamos a Dios que nos ayude a vivir a la altura de estas hermosas enseñanzas que, como dijo Jesús, nos hacen libres. Así que vamos a orar y luego nos despedimos. Querido Padre, gracias por tus enseñanzas, gracias porque a la luz de este libro maravilloso, el Apocalipsis, podemos ver las características que nosotros como hijos tuyos tenemos que reunir en nuestras vidas para poder estar allá en la patria celestial. Ayúdanos, Señor, a vivir la hermosa experiencia de ser libres en Cristo, a imitar su carácter, a reflejarlo y a ser luces para los demás, porque hay tantas personas que están perdidas en este mundo porque no te conocen. Pedimos que seamos embajadores de Cristo en esta tierra, para que otros también un día puedan disfrutar de la eternidad junto a tantos que
estarán allí en la patria celestial. Rogamos, Señor, en esta noche que bendigas la salud de mi amigo y hermano en la fe, Mario. Rogamos que traiga sanidad a su cuerpo, Señor, y bendice a su familia, también bendice a todos los demás. Y rogamos sanidad por aquellos que están afectados por esta enfermedad que no se va. Pedimos sanidad, protección por aquellos que todavía estamos libres de esa enfermedad. Ayúdanos a cuidarnos, a comer sanamente, para que podamos ser inmunes ante esta enfermedad que está atacando a personas de cualquier edad. Rogamos también que nos acompañes en este fin de semana, nos bendigas al disfrutar del nuevo sábado y que al llegar la Navidad la próxima semana podamos celebrarla conforme a tu voluntad y no a la voluntad carnal de la gente que no te conoce. Te rogamos tu bendición por cada uno de los presentes, por sus seres amados, y que podamos, Señor, en estos últimos días que nos queda del año, tomarnos fuertemente de tu mano para que podamos recibir el poder que necesitamos para ser más que vencedores en la lucha contra el mal. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, como les dije vez pasada, este es mi último tema de este año. Vamos a estar ausentes por un par de semanas, pero el viernes, creo que es 8 de enero, a ver si creo que es viernes 8 de enero, estaremos reiniciando los temas otra vez. Vamos a continuar estudiando el Apocalipsis. Por lo tanto, les deseo una hermosa Navidad, les deseo un bendecido recibimiento de Año Nuevo junto a sus seres queridos. Y les pido una cosa en la Navidad: oren con sus familias, agradezcan por el regalo precioso que Dios nos ha dado, que es su Hijo Jesús, ¿no? Agradezcan. Y al llegar un nuevo año, renovemos nuestra entrega, nuestro corazón a Dios, para que a lo largo del 2021 podamos vivir una experiencia diferente en los caminos de Dios. Que la pasen muy bien, muy felices fiestas, les mando un abrazo grande y que la paz de Cristo los acompañe ahora y siempre. Nos vemos entonces el próximo año, si esa es la voluntad de Dios. Hasta pronto y gracias de todo corazón por haberme acompañado a lo largo de estos meses. Hasta pronto.